Sé tanto al ver que soy su creación. Abre tus ojos y mira a tu alrededor. Verás que las cosas no se hicieron sin razón. Cada detalle hoy te muestra que todo lo que hice es para ti. Lo hice para que tú seas feliz. Para pa para pa pa pa. Para pa pa pa. Para pa para pa 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 pa. Para pa para pa pa pa. Para pa pa pa. Para pa para pa 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 pa. Bajo un cielo azul, cuando caminaba frente al mar, pude escuchar su voz. ¿Le importará Jesús que esté doliente mi corazón? Si ando en senda oscura de aflicción, me dará consolación. Le importa, sí, le importa, comparte mi dolor. Hasta en mis días tristes y mis noches negras le importan al Señor. Le importará si estos pies tropiezan al caminar, si he caído en mal o en la tentación, me podrá así levantar. Le importa, sí, le importa, comparte mi dolor. En mis días más tristes y noches más negras me ama el Salvador. Le importará el día triste cuando diga adiós y mi corazón lleno de aflicción clama en medio del dolor. Le importa, sí, le importa, comparte mi dolor. En mis días más tristes y noches más negras me abraza el Salvador. Le importa, sí, le importa, comparte mi dolor. Hasta en mis días tristes, mis noches más negras le importan al Señor. Le importan al Señor. Es tiempo de amar y tiempo de recordar aquellos momentos
de risas y sueños. Es tiempo de amar y también de celebrar el tiempo que tengo, regalo del cielo. Y soñar que con Dios todo puedo, Que no existen fronteras y creo que vivir la vida vale la pena. recorrer el camino sin miedo, Disfrutando todo lo que veo, que aunque el tiempo pase, nunca pasará el tiempo de amar. Es tiempo de amar y de recuperar aquellos que amo, sanar lo dañado. Es tiempo de amar y de brindarse más. Se olvidan las penas y la vida es plena. Y soñar que con Dios todo puedo, Que no existen fronteras y creo que vivir la vida aún vale la pena. recorrer el camino sin miedo, Disfrutando todo lo que veo, que aunque el tiempo pase, nunca pasará el tiempo de amar. Y soñar que con Dios todo puedo, que no existen fronteras y creo que vivir la vida aún vale la pena. recorrer el camino sin miedo, Disfrutando todo lo que veo, que aunque el tiempo pase, nunca
corazón 1000 veces al día y no encuentro respuesta, solo escucho el silencio de tu voz. Tanto tiempo ha pasado y me duele el alma. He tratado de que hablemos y me digas qué es lo que te pasa. Me parece que no quieres ni siquiera escucharme hablar y te escondes como un niño cuando te salgo a buscar. ¿Por qué no atiendes mi llamar? Es que no te has dado cuenta que no quiero regañarte ni pedirte explicación. Tan solo quiero escucharte y saber que estás ahí. Quiero darte mi cariño sin pedir nada de ti. Cuando hayas fallado y piensas que no hay salida, cuando la vergüenza y el dolor te causan mal y humillación, cuando sientas que no puedes pronunciar mi nombre y la culpa haga que te alejes y no encuentres mi perdón, correré hasta encontrarte, con amor te abrazaré, sin decir una palabra, tu corazón sanaré. No dudes en volver a mí, que yo quiero devolverte todo el tiempo que perdiste y convertirlo en bendición. Y con mi manto cubriré cada herida que esté abierta, el dolor y la vergüenza de tus ojos borraré, borraré. No dudes en volver a mí, que yo quiero devolverte todo el tiempo que perdiste y convertirlo en bendición. Y con mi manto cubriré cada herida que esté abierta, el dolor y la vergüenza de tus ojos borraré. Llamo a tu corazón, estaré esperando tu respuesta. Ya puedo ver las señales. Jesús a las puertas está. El Señor prometió que un día vendrá y pronto lo cumplirá. Todo ojo verá a Jesús regresar. Nubes vendrá, todo terminará. Él vendrá
cielo, hogar eternal, fue en Jesús. Alzada la voz del Señor, los muertos se levantarán, amados por fin reunidos, llegó el día en que estemos con Dios. Todo ojo verá a Jesús regresar, en las nubes vendrá, todo terminará. Él vendrá a buscar quien con fe esperó, terminar con el llanto, tristeza y dolor, a llevarnos al cielo, hogar eternal, fue Jesús. Él vendrá a buscar quien con fe esperó, terminar con el llanto, tristeza y dolor, a llevarnos al cielo, hogar eternal, fue Jesús, fue Jesús, fue Quiero ir otra vez a buscar por los caminos a los que el Rey invitó para cenar, a los olvidados por el mundo, a los que perdidos van sin rumbo. Enséñame, Señor, a amar sin condición. Dame un corazón distinto, un corazón sencillo, que te anhele de verdad, un corazón sincero que no tenga miedo para ir donde tú vas. Dame las palabras que no sé decir. Quiero dar amor como me amaste a mí. Quiero partir mi pan para darlo al que no tiene y su hambre saciar, compartir mi bendición, dando lo mejor y no las obras, dando sin tardar y sin excusas. Enséñame, Señor, a amar sin condición. Dame un corazón distinto, un corazón sencillo, que te anhele de verdad, un corazón sincero que no tenga miedo para ir donde tú vas. Dame las palabras que no sé decir. Te quiero dar amor como me amaste a mí. En medio de la noche, el abrigo tú serás. Tu amor y tu cuidado, de ellos nos
apartará. Un corazón distinto, un corazón sencillo. Un corazón sincero que no tenga miedo. Dame un corazón distinto, un corazón sencillo, que te anhele de verdad. Un corazón sincero que no tenga miedo para ir donde tú vas. Dame las palabras que no sé decir. Quiero dar amor como me amas que a mí. Quiero ir otra vez a buscar por los caminos. Hola, hola mis queridos hermanos, que Dios les bendiga. ¿Me escuchan bien ahí, Fernando y los que están acá conectados? Sí, perfecto. Es que me conecté a un computador nuevo, entonces no tengo idea si se escucha bien, pero se escucha bien. Que Dios les bendiga. Nuestro hermano Fernando López, veo conectada, nuestra hermana Karen, nuestra hermana Mirna, que activó su cámara. Un saludito, bendiciones. Bendiciones a nuestra hermana Mónica, nuestra hermana Elga, a nuestra hermana Sidney, ahí está nuestra hermana Elga, y también está nuestro hermano Comercindo conectado. Así que qué gusto verles. Me alegro de los que estén activando su cámara para poder verles también, ya que es la única forma en que podemos interactuar. Saludo a nuestro pastor también que se viene conectando. Y le doy la más cordial bienvenida a todos a esta reunión de oración del día miércoles, esperando que todos estén muy bien. Vamos a partir nuestra reunión entonando el himno 123, ¿cuánto nos ama Jesús? Bien, ahí escuchábamos este hermoso himno, ¿cuánto nos ama el Señor Jesús? Vamos a leer el versículo, le invito a que busque en su Biblia, está el versículo Oseas
capítulo 1, versículo 2. Ese es el texto que voy a dar lectura en este momento. Oseas, capítulo 1, versículo 2, que dice lo siguiente. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Ese es el versículo para hoy, y vamos a hacer una pequeña oración cerrando nuestros ojos, inclinando nuestro rostro. Te damos gracias, Dios, por la vida y la salud que nos das, tus bendiciones, porque podemos comenzar esta reunión de oración. Tú seas con cada uno de nosotros, que tenemos una participación en esta reunión, con todos los que nos están oyendo. Bendice a cada uno de nosotros, Señor, y nuestros corazones en este momento, para que tu Santo Espíritu sea con nosotros, nos hable, y para que podamos ser fortalecidos y bendecidos por ti. Bendice también al pastor que tiene el mensaje, y también a cada uno de nosotros, para que podamos agradecerte y sincerarte en nuestros corazones. Lo pedimos por los méritos de Jesús. Amén. Bien, mis queridos hermanos, ha llegado el momento de confraternizar y decir nuestros agradecimientos, nuestro pedido de oración en esta noche. Así que les invito a que activen sus cámaras, cada uno de ustedes. Veo que hay 3 personas con su cámara activa, pero le invito a que puedan cada uno de ustedes expresar sus agradecimientos y sus pedidos de oración para tenerlo en consideración en nuestra oración. Ya, así que dejo la palabra a cada uno de ustedes para que puedan expresar, si desean, ¿no es cierto?, un agradecimiento o un pedido de oración. Dejo la oportunidad abierta. No sé quién quisiera comenzar. Yo, Marco. Sydney. Bueno, primero quiero decirles una muy bendecida noche. Quiero agradecer porque el fin de semana que pasó tuvimos la oportunidad de poder viajar a Los Ángeles. El viaje en sí fue agotador porque nos topamos taco de ida y taco de vuelta, pero pudimos regalonear harto con nuestra familia de Los Ángeles, pudieron conocer a nuestra chiquitita también. Y agradecer por eso, agradecer porque tuvimos la oportunidad de poder viajar, de poder llevar a la Kelly también, que pudo estar con su prima regalona. Y quisiera también pedirles que me tuvieran en oración. El día lunes en la noche estuve con fiebre, y ayer estuve con síntomas como de resfrío, y pensamos que podía ser COVID. Me hice un PCR, pero gracias a Dios salió negativo. Y hoy día ya no tengo ningún otro síntoma, entonces no sé qué habrá sido realmente, no sé si fue un resfrío muy pasajero, pero pedirles igual que me tengan en oración por mi salud, y agradecer también porque no fue COVID y que no le pasó nada a mi chiquitita, porque esos estornudos son normales, pero no está resfriada ni nada, así que agradecer por eso. Qué bueno, gracias, Sydney. Nos alegramos de que hayas tenido un buen viaje al sur, a Los Ángeles, que hayas disfrutado en familia, y vamos a estar orando para que esa fiebre y esos síntomas no continúen. ¿Alguien más desea pedir la palabra? Ofrezco la palabra. ¿Quién más? Dijo yo. Nuestra hermana Elga, nuestra hermana Mónica, nuestra hermana Karen, nuestra hermana Mirna. Sí. Hola Marquito, buenas tardes a cada uno, qué gusto saludarles. Bueno, yo quiero agradecer, más que pedir, quiero agradecer en esta tarde porque, bueno, el Señor me permite estar aquí con mi hija. Cierto que ella ha estado un poquito estresada, así que agradezco al Señor porque me permite estar con ella, compartir, ¿cierto? Y bueno, y quiero también aprovechar de pedir por los hijos. Mis hijos son todos grandes, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que cada uno tiene sus propias dificultades, así que quiero que me ayuden a orar por ellos, ¿cierto? Para que el Señor vaya despejando en cada uno las dificultades que puedan estar pasando, porque la mami no se puede dividir tanto. Ahora está aquí, ¿cierto? A veces he podido viajar a otro lugar donde estén mis otros hijos. Así que ese es mi pedido de oración por mis hijos, para que el Señor ahí ponga orden, ¿cierto? Y los ayude en sus decisiones. Eso, Marquito, gracias. Muy bien, hermana Mirna. Se agradece que nos cuente, ¿no es cierto?, que está con su hija, y vamos a pedir también por sus hijos, para que Dios les
les ayude a cada uno de ellos. ¿Alguien más desea la palabra, la oportunidad? Aproveche. Nuestra hermana Elga. Buenas noches a todos mis hermanos. Bueno, agradecer al Señor por todas las bendiciones que Él nos da, por todo lo que nos protege, el cuidado que tiene cada día, en cada momento con cada uno de nosotros. Y también quiero, más que nada, recordarles que no dejemos de orar por nuestra hermana Lidia, y que también por nuestra hermana Verónica, que ella está mal con su tema del cáncer. Así que esa es la petición que tengo, que podamos seguir orando por estas hermanas que están con su salud quebrantada. Eso, hermano Marco. Gracias. Muy bien, hermana Elga. Gracias. Pide por nuestra hermana Lidia y por nuestra hermana Verónica. Vamos a estar orando por ellas también. ¿Alguien más desea tomar la palabra? Nuestra hermana Karen. Hola, buenas noches, hermano. Bueno, primero que nada agradecerle al Señor porque nos podemos reunir, porque estamos bien de salud y porque mis hijos ya vienen en camino de la universidad. Lo que yo quiero pedir, y bueno, yo sé que lo tienen en su lista de oración, es por mi salud. Yo estoy con kinesiología hoy día porque la fisiatra del H me encontró que tengo mi pie muy inflamado, por dentro del huesito está formando, no sé la palabra exacta, no me acuerdo en este momento, que estuve hablando con mi kinesiólogo, pero está formando una inflamación entre el hueso y los ligamentos. Gracias a Dios, a pesar de que hay una pequeña fisura, no es recomendable operar, y eso es lo que a mí me alivia mucho, porque yo he visto pies operados, y por lo que yo tengo, mi pie es hermoso. Tengo que reconocerlo, aunque sea un poquito vanidosa, pero he visto pies con los mismos síntomas míos, y de verdad que dejan mucho que desear. Hoy día vengo llegando al kinesiólogo, y mi dolor es horrible. De hecho, el martes me conecté a la reunión, a las oraciones que hacen en las mañanas, porque no había dormido nada, porque estos dolores no me dejan dormir. Entonces quiero que sigan orando por mi salud, sobre todo por mi dolor de pies, que no me deja ya 7 años. Y de verdad que Christopher, así se llama mi kinesiólogo, yo le decía, llega un momento en que es tan grande el dolor que yo preferiría que me lo cortara, porque lloro, o sea, de verdad, llorar de dolor, literal, que mi esposo me dice, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo te saco ese dolor? Pero no hay nada, porque ni siquiera los medicamentos que me dan, que son altos en gramaje, me lo alivian, me bajan la intensidad. Entonces, eso más que nada. Aunque sea egoísta de repente uno pedir por uno, cuando hay muchas necesidades, pero de verdad que necesito descansar y estar bien por mis hijos, sobre todo por mi hija, que con la que más paso tiempo, y de repente paga los platos rotos por mi margen. Así que eso. Perfecto. Le agradecemos, hermana Karen, por contarnos, ¿no es cierto? Vamos a orar por su salud, orar por su pie, para que pueda, con la ayuda de Dios, pueda tener alivio también a esa dificultad que padece, que sabemos que es muy dolorosa, por lo que nos cuenta, es muy dolorosa. Así que Dios le sea ayudando a usted en esta dificultad. ¿Alguien más desea la palabra? Está también nuestro hermano Gabriel Medina, nuestro hermano Gabriel Gutiérrez, nuestro hermano Gumercindo. No sé si alguien más desea la palabra. Nuestro pastor también. Ya, yo, hermano Gabriel. Hermano Gabriel. Hola. ¿Saben qué? Quiero disculparme primeramente que nada porque me pasó la hora. Estábamos tan entusiasmados haciendo unos estudios con mi esposa aquí que nos vimos la hora y nos dimos cuenta que ya habían empezado. Primero que nada, yo quiero pedir por la iglesia, hermanos queridos. Sé que estamos viviendo tiempos difíciles, complicados. Hoy día estuve conversando con mi hermano Gumercindo, estábamos muy contentos, así que pude contactarnos con él. Y también algo le escuché al hermano, a la hermana Karen, que está enfermita, ¿verdad? Veo que hay mucha necesidad
espiritual y enfermedad física. Entonces mi petición y mi oración es que Dios pueda escuchar cada una de las peticiones y cada una de las necesidades de cada uno de nuestros hermanos, de distintos tipos que puedan tener. Así que pido a mi Señor y mi Dios que tenga bien escuchar cada una de las peticiones, y en forma especial quiero pedir la bendición por mi iglesia, por el pueblo de Dios, porque está cada día más complicada la cosa. Así que esa es mi petición, mis hermanos, que el Señor les bendiga, les guarde y les proteja. Gracias, hermano Gabriel. Nuestro hermano Gabriel pide, ¿no es cierto?, por la iglesia, por los tiempos complejos y por la necesidad de nuestros hermanos. Así que le agradecemos, hermano Gabriel. Amén. ¿Alguien más desea la palabra antes de pasar a la oración? O no sé si habrán algún pedido por ahí escrito en Facebook. No puedo divisar en este momento. Si hay alguno, me avisan, por favor. ¿Nadie más? Bueno, yo en este momento también quiero agradecer a Dios por las bendiciones, por las oportunidades que Él nos da, por todo lo que Él hace por nosotros, porque sus misericordias son infinitas. Agradezco por mi familia, pero también quiero pedirles que me ayuden en la oración, porque como se sabe, ¿no es cierto?, todos los colegios están en dificultad en estos momentos. Ya hay mucha violencia, hay mucho desacato a las normas, hay tráfico incluso en los colegios, ya hay episodios bien fuertes, y el colegio en el cual estamos trabajando con nuestro hermano José Castillo no escapa de esta norma. Ya han habido situaciones bien difíciles, bien complejas que enfrentar, y cada día los profesores nos estamos agotando más, estamos muy cansados y estamos recién empezando el año. Entonces pedir por los profesores de la iglesia, por los estudiantes, y no tan solamente de la iglesia, sino que aquellos que no son de la iglesia y Dios tiene un plan para ellos también. Pedir por ellos porque hay gente que está pasándolo mal en este momento, colegas, y sabemos que Dios tiene un plan con ellos, que Dios tiene un propósito con ellos, y a veces el enemigo quiere turbar esos planes, quiere turbar esa bendición para ellos. Así que pido por ellos. El colegio el cual trabajo se llama King's School Cordillera, ustedes lo conocen, y pido que Dios tome, ¿no es cierto?, el control de todo lo que se pueda hacer en el colegio. No sé si hay alguien más que desee la palabra. La hermana Elga. Sí, hay dos pedidos en Facebook. Dice el hermano Fernando Barrera, papá, pide por favor orar por Isabel Lorca, que está grave en la clínica. A ella le tenemos en lista de oración, pero ella ahora está grave en la clínica. Y también nuestra hermana Ruth Carrasco dice, bendiciones hermanos, que el Señor lo acompañe y los bendiga grandemente. Eso es lo que hay en Facebook. Perfecto. Vamos a estar orando entonces por la hermana Isabel Lorca, me dijo, ¿cierto? Sí, Isabel Lorca. Isabel Lorca, que pide a nuestro hermano Fernando, que ella está grave, está hospitalizada. Bien. Si no hay más pedidos, entonces vamos a elevar esta oración, pidiéndole al Señor que Él conteste cada una de estas peticiones que tenemos en nuestro corazón. Yo sé que todos tenemos un agradecimiento, todos tenemos una petición, y aunque no la hagamos audible, está en nuestros corazones. Ya le invito a que hagamos esta oración juntos. Oremos. Te agradecemos, Señor, en esta hora, en este instante, porque podemos compartir con nuestros hermanos estos pedidos de oración, estos agradecimientos. Te pedimos que tú seas con cada uno de nosotros, con cada uno de los que ha hablado en este momento. Tú los conoces bien a cada uno. Queremos pedir por Sidney en este momento, por su salud física. Tú seas con cada uno de ellos y con su hija también, le seas bendiciendo. Queremos pedir también por nuestra hermana Mirna y sus hijos. Tú seas con cada uno de ellos, respondiendo la petición que ella tiene de bendición por sus hijos. Queremos pedir también por nuestra hermana Lidia. Tú seas con ella. Tú seas con nuestra hermana Verónica, que ella está en estos momentos, ¿no es cierto?, en dificultades por sus enfermedades. Ayúdala. Tu espíritu esté con ella, tu espíritu sea con cada una de ellas y le seas dando la sanidad conforme a tu voluntad, Señor. También bendice a nuestra hermana Karen, que ella padece grandes dolores, Señor, en su pie. Tú seas con ella, Señor, porque vive momentos muy difíciles e intensos, y solamente sabemos que tú le puedes dar ese consuelo que
que tal vez no le pueden dar los médicos, Señor, o los remedios. Tú seas con ella, Señor, bendiciéndole y a su familia. También pedimos, Señor, por nuestra iglesia, estos tiempos difíciles y complejos que estamos viviendo, por cada uno de los hermanos que conforman nuestra iglesia, por cada uno de nosotros, para que tengamos bendición física y espiritual, porque sabemos que muchos están con enfermedades y muchos están también espiritualmente, necesitan ayuda. Bendice también a nuestra hermana Isabel Lorca, que está hospitalizada, a nuestra hermana, Señor, tú seas con ella en esa dificultad, tú seas acompañándole, tú seas bendiciéndole, Señor, si es tu voluntad, Señor, sanarla, tú seas con ella para darle sanidad, o la voluntad que sea, Señor, tú seas ejecutando tu santa y preciosa voluntad. Bendice también a nuestra hermana Ruth, que nos saluda, Señor, por redes sociales. También te pido por la salud mental, Señor, de nuestros estudiantes, de nuestros profesores, porque estamos viviendo tiempos difíciles, complejos, y la familia en general, Señor, estamos viviendo tiempos difíciles, en donde también se han perdido muchas veces el respeto, las normas, y hay mucha drogadicción también en los colegios, hay muchos descuidos sexuales, y así distintas dificultades que estamos enfrentando en este momento por la indisciplina de los jóvenes y de las personas. Tú nos seas ayudando, Señor, bendiciendo a nuestro colegio, a los profesores, como dije, a los estudiantes, para que ellos puedan estar lejos de estos flagelos y lejos de estas dificultades. Acércate a ellos también y a los que no están cerca de ti, Señor, y tú tienes un plan con ellos, que el enemigo no arrebate ese propósito que tienes con cada uno de ellos. Tú los seas guiando y seas quedando con cada uno de nosotros en esta reunión, Señor, en el mensaje que viene ahora. Bendice al pastor, acompáñanos por los méritos de Jesús. Amén. Bien, vamos a dejar entonces a nuestro pastor que tiene el tema ahora. Le damos todo el tiempo a él, a nuestro pastor Luis Aguilar. Bien, hermanos, buenas tardes. Me gusta saludarles. Me parece que estamos allí ya, sí. Y me alegro de estar acá con ustedes. Les cuento un poquito. La verdad es que tampoco la salud está muy buena porque estuvimos toda la semana anterior allí predicando en las noches en forma presencial en la iglesia de Cordillera. Y como llegábamos tarde, el frío, me anduve como resfriando un poco, pero estamos saliendo ya de a poco, gracias a Dios. Y lo otro que quiero contarles, ya que estoy aquí con ustedes, aprovechar. Yo, en la semana que tuvimos allí, fue una bonita semana, tuvimos 5 visitas, y hicimos un llamado al día viernes, y estuve con ellos hasta el sábado al mediodía. Hicimos un llamado y el viernes en la noche y 5 personas decidieron bautizarse también. Tuvimos hartas visitas en la semana, un promedio por lo menos de 5 o 6 visitas allí. Los hermanos, ellos escucharon el llamado que hicimos, así que trajeron un buen número de visitas y vamos a tener pronto bautismo si Dios quiere. En eso estábamos planificando con los hermanos y la experiencia fue bonita. Yo tomé los temas en forma diferente. Digamos, no tomé los temas que me pasaron, ¿no? Yo preparé un material distinto que hablaba acerca de la cruz de Cristo. Y estuve toda la semana hablando de eso. Fue linda la experiencia. Quería compartirlo con ustedes de todas maneras, ya que iba a tener la oportunidad de hablar, por eso tampoco hice algún pedido, pero agradecería si puedan orar por la salud, porque siempre el tema de la salud es importante para nosotros y de repente nos enfermamos de una cosa, pero se complican otras cosas. Estamos en una edad en que el cuerpo ya no responde como antes, ¿cierto? Para algunos de nosotros por lo menos es así. Los más jóvenes no tienen problema, pero nosotros nos enfermamos cualquier cosa que se nos complica, ¿cierto? Así que yo agradecería también, voy a pedir eso también por ustedes. Si en algún momento acuérdense de su cierre. Miren, quiero contarles que, bueno, hemos estado siguiendo el año bíblico y hace algunos días atrás estuvimos estudiando el libro de Oseas. Y quiero contarles que mi esposa me hacía una pregunta, ¿no? Me hacía una pregunta, bueno, no fue la única persona que me hizo esta pregunta en algún momento,
pero yo preparé algún material pensando en esta pregunta, ¿no? ¿Por qué Dios le ordenó a Oseas que se casara con una prostituta? Esa es la pregunta que me hizo mi señora. Yo estaba leyendo aquí, tengo a mi lado el comentario bíblico adventista, ¿no? ¿Ah? Y nos cuenta allí un poco, bueno, yo voy a hacer un análisis de esta pregunta, ¿no? Voy a responder esta pregunta en esta noche. ¿Por qué Dios ordenó a Oseas que se casara con una prostituta? Bueno, en el comentario bíblico adventista, aquí se describen, o sea, digamos, se sostienen tres teorías respecto al libro de Oseas. Primero, la primera teoría dice que representa únicamente un sueño o una visión y por lo tanto las cosas no sucedieron en la vida de Oseas como se describen allí. Esa es una teoría. La segunda teoría dice que el relato es solo una parábola o una alegoría. Bueno, y la tercera alternativa es que lo que se describe en el fondo es como un resumen biográfico literal de la vida personal y familiar del profeta Oseas. Nosotros nos quedamos con la tercera alternativa que hace el comentario bíblico adventista, ya que lo que se describe efectivamente es la vida del profeta. Ahora, si ustedes han leído el libro de Oseas, y seguramente lo hemos leído, ¿no? En algún digamos, momento, yo recuerdo que, y tengo por allí un folleto del libro de Oseas, ya no recuerdo de qué año, no me pregunten, porque tengo folletos de mucho tiempo, del año 80 tengo los folletos casi todos seguidos hasta ahora. Así que, pero recuerdo yo haber estudiado el libro de Oseas. Bueno, y ahora lo leí nuevamente. Y si ustedes se fijan, los dos primeros capítulos nos hablan acerca de la vida de Oseas, la historia de Oseas, o sea, lo que el Señor le pidió en el fondo, que se casara con una prostituta. Esos son los dos primeros capítulos del libro de Oseas. Y los otros restantes capítulos, o sea, del 3 al 14, habla del pueblo de Dios. Y entonces, para poder comprender el libro de Oseas, tenemos que comprender también un poco el contexto histórico en el que está escrito el libro de Oseas. Y entonces vamos a colocar a Oseas dentro del tiempo y el contexto para entender un poco la intención que tiene el Señor al hablarle al profeta y al darle algunas indicaciones, que de alguna manera estas indicaciones están relacionadas con el pueblo de Dios, con su pueblo. Entonces el contexto histórico de Oseas se dice que cumplió su ministerio profético mayormente en el reino del norte. Ustedes recuerdan que en algún momento después de Salomón se dividió, ¿cierto?, el pueblo de Israel y quedaron las dos tribus de Judá y de Benjamín a un lado y las otras restantes quedaron en el sector norte de Israel. Y entonces, disculpen, esto fue más o menos al final de la monarquía de David y Salomón. Entonces, la introducción del libro nos sitúa en ese tiempo durante el reinado de Jeroboam. Yo estaba leyendo un poco esta historia porque he estado siguiendo una cronología, digamos, el relato bíblico que he estado siguiendo del estudio de la Biblia durante este tiempo ha sido cronológica. Entonces, por lo tanto, para poder leer el libro de Oseas, tuve que primero leer, ¿cierto?, este periodo del reinado de Jeroboam en Israel, por allá por el año 785 hasta el 745, y Oseas siguió activo poco antes, ¿cierto?, de la destrucción de Samaria, en el año 722 más o menos antes de Cristo. Ahora, con el fin de preservar la unidad política del reino del norte, se construyeron dos santuarios, uno en Betel y otro en Dan, en el caso del pueblo de Israel. Y allí en esos lugares que se habían construido, ¿cierto?, estos altares, santuarios, se adoraban becerros de oro. Quizá sustituyendo un poco los querubines del Arca del Pacto, ustedes recuerdan allí
que habían en las cortinas y en los distintos lugares, y después en el propiciatorio. Allí en el Arca del Pacto, que está ubicado en el Templo de Jerusalén, en el reino de Judá. Entonces, ahora recordamos que esos querubines, cuando Salomón construyó el templo, no eran pequeños, eran enormes, pues, los que construyeron allí en el templo, los que estaban allí en el lugar santísimo. Y entonces ellos, aludiendo un poco a esa adoración que hacían de Dios y veían los ángeles, levantaron estos altares, pero no con figuras relacionadas con, digamos, con la adoración a Dios, sino que con figuras relacionadas con Baal, que eran los dioses que tenían los sidonios, los moabitas y distintas Astartes y otras figuras más que ellos adoraban, de los dioses de los fenicios y de los filisteos. Y entonces esto, de alguna manera, contribuyó al deterioro espiritual del pueblo de Israel. Entonces, el contexto histórico está relacionado con la decadencia espiritual de Israel. Y en ese tiempo Israel estaba atravesando un periodo político difícil. Abundaban las intrigas políticas allí entre los gobernantes, ¿no? Y durante los últimos 24 años del reinado de Israel, hubieron 7 reyes que se tomaron el trono por la fuerza, mataron a sus familiares, a sus hermanos, y entonces fue como media trágica la cuestión. Y así es como más tarde, o dentro de ese contexto, Baal llegó a ser el dios de Israel, el dios de la fertilidad, según algunos adoradores que tenían allí los lugares altos, que se menciona allí en la Biblia, los lugares altos. Cuando se habla de los lugares altos, eran lugares de adoración a los dioses paganos, a Baal principalmente, allí en los bosques, con el propósito de garantizar la fertilidad de la tierra, los animales, la familia y todo eso. Entonces, en toda la tierra, en el reinado de Israel, prevalecía la degradación social, política y religiosa. Si ustedes se fijan, ahí en el capítulo 4, voy a leer solo algunos versículos. Dice en el verso 2, abundan en cambio el juramento falso, la mentira, el asesinato, el robo, el adulterio, la violencia, y se comete homicidio tras homicidio. En el versículo 13 del capítulo 4 dice, en lo alto de los montes y sobre las colinas queman incienso y ofrecen sacrificio también bajo la buena sombra de los robles, los álamos y las encinas, y por eso se han prostituido las hijas de ustedes, y sus nueras cometen adulterio. Bueno, estoy leyendo una versión popular, entre paréntesis, o sea, más digamos, adaptada al lenguaje nuestro. Entonces, esta es la parte histórica que yo les decía, porque yo estoy tratando de responder la pregunta, ¿por qué Dios le pide a Oseas que se case con una prostituta? Ahora, en relación al casamiento de Oseas, el Señor le dice al profeta ahí en el capítulo 1, si ustedes se fijan, en el verso 2, ya del capítulo 1 de Oseas, en el verso 2, dice, así comenzó el mensaje que Dios quería comunicar por medio del profeta Oseas. ¿Ah? Dijo el Señor a Oseas, ve y cásate con una mujer fornicaria y engendra hijos de fornicación, porque el país se está prostituyendo y apartándose, dice del Eterno. O sea, Dios llama a este profeta y cuando lo llama le hace un pedido especial. Cásate con una ramera, en otras palabras. Entonces, cuando uno hace una lectura natural del relato, indica que estamos hablando de un evento real y que no es simbólico, ¿ah? En la vida del profeta. Y aquí cuando se habla de la palabra prostituta, puede referirse a lo que uno llega, a lo que una persona llegaría a ser, digamos, por un abandono de la fe en parte, y por otro lado, por una vida promiscua, ¿no? Entonces la traducción literal sería una esposa de promiscuidad, una esposa, ¿cierto?, que vive en el pecado, que vive allí, y bueno, finalmente se describe como fornicaria y como adúltera. Y entonces, en parte, usando estos términos con la intención de explicar Dios a su pueblo, los valores morales que existían dentro de Israel, y entonces por eso es que se refiere también al adulterio, a la fornicación y a la prostitución,
como método de abandono de la fe. Y lo usa, ¿cierto?, en relación a la experiencia que tuvo Oseas al casarse con una mujer que era de esa naturaleza. Y entonces cuenta la historia que en los primeros 2 capítulos, si usted no necesita leer el resto de los capítulos para conocer la historia de Oseas, que lea los 2 es suficiente, usted se va a dar cuenta porque allí está la historia de Oseas. Y el resto de los capítulos, del 3 en adelante, se describe, ¿cierto?, al pueblo de Israel. Y entonces, en los 2 primeros capítulos, Oseas se casa con Gomer, dice que tuvo 3 hijos con ella, y puede ser que 2 de ellos no hayan sido suyos, sino que hayan sido producto de un adulterio, ¿no? Si ustedes se fijan ahí en el capítulo 2, voy a leer el versículo 4 y 5, si ustedes se fijan, dice: ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de fornicación, dice. Mírenme, ahí está. Porque su madre fornicó, la que los engendró se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes que me den mi pan, y mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite y mi bebida. Entonces lo más probable es que esos 2 últimos hijos que tuvo hoy, o sea, no hayan sido hijos de él. Entonces, por otro lado, los nombres de los hijos, allí en el capítulo 1, en el verso 4, se describe un poco cuando dice: el Eterno le dijo, ponle por nombre Jezreel a uno de sus hijos, porque de aquí a poco yo castigaré la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. ¿Ah? Entonces, Jezreel se aplicó al tiempo de la infidelidad de Gomer, digamos, debido a lo cual Oseas la apartó, o en otras palabras, le puso algunas trabas, es decir, limitándole algunos privilegios. Por lo tanto, allí cuando se menciona los nombres que le pone allí Oseas a sus hijos por petición del Señor, describe vívidamente, digamos, la situación del pueblo de Israel. El capítulo 2, allí se ve la angustia del profeta, y la amenazó con el divorcio, pasó por sentimientos de rechazo que proyectó en sus hijos, y finalmente se reconcilia con el rechazo más que con ella, ¿no? Cuando, digamos, porque siempre sintió el deseo de abandonarla, ¿no? Pero aún así, por petición de Dios, la mantuvo, la dejó, pero él no quería tener una esposa así, porque la pregunta que yo te hago a ti: ¿quién quiere tener una esposa adulta o un esposo adulto? Porque Dios le ordenó a Oseas que le demostrara su amor a su esposa, llevándola de vuelta a casa. Ahí en el capítulo 3, si ustedes se fijan en el verso 1, ya como terminando la historia de Oseas, digamos, la parte de la vida de Oseas. En el versículo 1 dice: otra vez el Eterno me dijo, ve y ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor del Eterno hacia los israelitas que miran a otros dioses y se deleitan en las masas de la uva, dice. ¿Ah? Entonces, finalmente, el Señor le dice a Oseas: tráela de vuelta, rescátala, a pesar de todo. Bueno, ahora vamos a los siguientes capítulos. O sea, no pretendo en esta noche, ¿cierto?, que vamos a leer los otros 12 capítulos. No, sino que yo quiero ahora describir un poco los siguientes 12 capítulos del libro de Oseas, que habla de la experiencia de Dios. Es interesante porque este relato del libro de Oseas nos habla del amor y de la misericordia de Dios. Esa es la temática de fondo aquí. ¿Ah? El profundo dolor del corazón de Dios como resultado del adulterio espiritual de su pueblo y de la depravación moral de su nueva religión, ¿cierto?, que se encarnó en parte en la experiencia del profeta. Aunque Dios estaba, digamos, adolorido y quería que su pueblo lo supiese, ¿no? Dios estaba triste, estaba acongojado por la situación que ellos vivían como pueblo. Y entonces, después que se le ordena a Dios que trajera de regreso a su esposa adúltera, añade allí en el versículo 1 que yo acabo de leer, dice: se ama Jehová a los hijos de Israel, aunque ellos se vuelvan a sus dioses ajenos. O sea, a pesar de que el pueblo de Israel era un pueblo que se paganizó,
que digamos, se fueron a la idolatría y vivían como mundanos, la historia nos cuenta que Dios seguía amando a su pueblo. ¿Ah? Entonces, este triángulo amoroso presente en la vida del profeta también es una realidad en la experiencia divina de Israel con Dios, ¿cierto? Y cómo Israel abandona la fe, su pueblo, ¿no? Miren, la triste historia comienza en parte con el abandono de la fe cuando Israel se divide. Ustedes recuerdan que cuando Dios saca ya de Israel de Egipto, la intención del Señor era que ellos pudieran ser un testimonio vivo de lo que Dios era capaz de hacer en la vida del pueblo de Israel y cómo Dios quería salvarlos de la condición en la que estaban y mostrarles su amor, si ellos hubieran sido fieles. Ahora, Dios se muestra como un marido amante, de cuenta ahí la historia, y un marido amante, pero también rechazado, que sufre por el adulterio, la fornicación, el abandono, ¿cierto?, de su pueblo, ¿no? Porque en el fondo estamos hablando aquí también del adulterio espiritual o de la fornicación espiritual. ¿Ah? Y entonces, ¿cómo quiere Dios que su esposa regrese? Y el Señor le cortará el camino de alguna manera hacia los ídolos, porque si ustedes se fijan, allí en el capítulo 2, en el versículo 6, o sea, de alguna manera Dios quiere rescatarlo, y entonces el versículo 6 dice, por tanto, yo rodeo su camino con espino, lo cercaré con seto, y no hallará sus caminos, dice. Entonces, aquí como que está hablando de la protección de Dios, ¿no? Y la llevaré, dice, al desierto, en el versículo 14 dice, pero yo la traeré y la llevaré a la soledad o al desierto y hablaré a su corazón. ¿Ah? Y entonces allí Dios la enamora otra vez. Y entonces la intención, sin duda, de Dios era proteger al pueblo de Israel. Entre paréntesis, yo quiero hacer una alusión aquí, ¿no? Cuando dice que Dios coloca un cerco, ¿no? Aquí habla de un cerco de espinas, o de un cerco allí en el verso que yo leí, en el verso 6, un cerco que hace que de alguna manera, ¿cierto?, el pueblo de Israel no abandone la fe. Un cerco de espinas, dice, ¿no? Le cercaré con seto, ¿no? Y entonces aquí dice, no hallará sus caminos. Voy a leer el comentario bíblico con respecto a esto porque me llamó la atención. Dice que Dios pronuncia ahora un castigo sobre Israel y el Señor está determinado a frustrar su camino de pecado y de vergüenza. Le pondrá obstáculos. Cuán cierta es la afirmación que se hace allí en su imitación de Cristo, que el hombre propone pero Dios dispone. Dice, esto es así por la misericordia de Dios, pues Él conoce mejor lo que es para nuestro último bien. Y se dice que Martín Lutero, estoy leyendo el comentario bíblico, dice, declaró, oh desventurado hombre, cuando Dios los deja librados a sí mismo y no se les opone en sus concupiscencias. ¿Ah? Entonces, Dios, en la realidad, Dios no permite que el pecador, digamos, muchos pecadores, muchas personas prosigan en ese desenfreno y en ese abandono de la fe. Y de alguna manera los trae de vuelta. ¿Ah? Pero también quiero hacer entender de que a pesar de que el camino quizás que Dios coloca allí, más que el camino quizás la valla que coloca allí, es una valla difícil de cruzar porque nadie cruza la valla de espino. Esto se está refiriendo en parte, ¿cierto?, a que a veces Dios permite que el pueblo de Dios sufra. Y allí en el dolor puede reconocer que hay un Dios. Y si ustedes se fijan, la mayoría de las veces que tanto los israelitas como los profetas o las personas que abandonaron la fe cuando estaban en medio del dolor, en medio de la tristeza, en medio de la agonía, se acordaron que había un Dios que estaba con ellos. Y entonces por eso que cuando a mí me llamó la atención, yo quería hacer este paréntesis aquí en este capítulo, en el verso 6, cuando habla de que el Señor lo va a acercar con espino, o sea que finalmente Dios permite que algunas cosas ocurran. Aquí está hablando con estos espinos, está hablando del sufrimiento, está hablando del dolor, está hablando de aquellas cosas que nos hacen de alguna manera retroceder de nuestro mal camino para buscar a Dios. Ahora la pregunta que uno se hace, ¿cuántos de nosotros quizás hemos tenido que vivir una experiencia parecida, ¿no? Y al medio del dolor nos acordamos de Dios y regresamos, ¿cierto?, a la fe.
Es como cuando nosotros le decimos a veces a los padres, cuando los hijos abandonan la fe, uno dice, mira, ¿sabes? Déjalo nomás, tranquilo. Le estoy recordando la parábola allí del padre del hijo pródigo. ¿Se acuerdan ustedes? Porque el padre podía haberle cerrado la puerta a su hijo y haberle lo pasado el dinero y haberle dicho, mira, ¿qué te crees que me viene aquí a pedir la plata? ¿Ah? El dinero todavía yo no me muero, ¿por qué me viene? Pero dice, la historia no dice eso. La historia dice que el padre dejó que su hijo se fuera. Hay como un silencio allí, como que uno dice, pero ¿cómo? ¿Qué padre hace que su hijo haga de esa manera? Bueno, es el padre del hijo pródigo hace así. Y uno no entiende el amor de Dios, uno dice, pero ¿cómo aquí se muestra el amor de Dios? Claro, porque a veces Dios permite que las personas vayan por el camino del dolor, el sufrimiento, del abandono de la fe, y allí en esa condición muchas veces las personas como que hacen como en su conciencia, ¿no? Piensan y como el caso del hijo pródigo, dice que estando allí en medio de los cerdos, ¿no? Pensando en la casa de mi padre, cuántos manjares no tendría, y yo comiendo aquí como un cerdo, ¿no? Y allí como que reflexionó, como que pensó. ¿Ah? Ahora, Dios estaba listo para divorciarse de su pueblo, pero entonces él exclama, ¿cómo podré abandonarte? Miren lo que dice el capítulo 14, ya concluyendo, ¿no? Ya concluyendo, por eso que yo les decía, no se preocupen porque no voy a leer todo el libro de Oseas, ¿no? Hubiera sido muy largo de leer, pero sí contarle un poco acerca de esto, que yo lo encontré, les voy a ser honesto, cuando mi señora me hizo la pregunta, yo, bueno, uno siempre hace el análisis, ¿no? Y me hacía esta pregunta, ¿no? Tratando de responder esta pregunta de por qué Dios le dijo a Oseas que se casara con una prostituta. Bueno, él finalmente usa su vida, la vida del profeta, un profeta obediente, un hombre de Dios que está dispuesto a obedecer aún a pesar de las circunstancias y amar a una mujer que Dios le pide que la ame, que a pesar de que es una mujer adúltera. Y entonces en el capítulo 14, si ustedes se fijan allí en el verso 4, dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia porque mi furor se apartó de ellos, dice, ¿no? ¿Ah? Y en el capítulo 11, allí en el mismo libro de Oseas, en el versículo 8 y 9 dice, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? Y he de entregarte, yo Israel, ¿cómo podré hacerte como Adman y ponerte como Seboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión, dice allí, ¿no? ¿Ah? Y el versículo 9, no ejecutaré el furor de mi enojo, ni volveré a destruir a Efraín, porque yo soy Dios y no hombre, soy el santo en medio de ti y no vendré a destruir. ¿Ah? Bueno, aquí, este ejemplo, hermanos queridos, se muestra la misericordia de Dios. ¿Hasta qué punto, no, puede Dios perdonar? Yo, mientras compartía con los hermanos en la Semana Santa, le hice una pregunta a los hermanos. Porque, o sea, dentro de las preguntas, hice muchas preguntas, ¿no? Entonces, ¿cómo un Dios de amor puede, o sea, cómo Dios que dice que nos ama, que es un Dios justo, puede enviar a su hijo a morir, ¿cierto? Por otras personas, ni siquiera por él, sino que por otras personas, en este caso por el hombre. ¿Y dónde está, las personas que no conocen la historia bíblica pueden preguntarse, ¿dónde está el amor de ese padre? Es como lo mismo que la misma pregunta pudiéramos hacerle nosotros al padre del hijo pródigo. ¿Dónde está el amor de ese padre? ¿Ah? Que deja que su hijo se vaya al mundo. Bueno, y entonces yo estuve toda la semana, en parte queriendo responder también esa pregunta que comencé a hacer. Hice varias preguntas al principio de la semana, ¿no? Y entonces, ¿cómo se conjuga la justicia de Dios por un lado con el amor de Dios? Y entonces ahí uno entiende que la cruz de Cristo nos habla del amor de Dios por un lado, y por otro lado, la vida de Cristo nos habla de la justicia, porque Cristo cuando vivió en este mundo vivió una vida sin pecado. Y yo la otra pregunta que le hacía a los hermanos, ¿quién entregó a Cristo? ¿Los romanos? ¿Los judíos?
Y yo le hacía la pregunta a la hermana, ¿no? O Anás y Caifán, ¿no? Alguien puede pensar también, ¿no? O Judas puede pensar alguien también. En realidad, ninguno de ellos tiene la culpa. O sea, me refiero, son responsables en parte por lo que hicieron, pero me refiero yo que este era el plan de Dios. O sea que si podemos hacer a alguien responsable de la muerte de Jesús, fue Dios mismo. Y Jesús mismo, podríamos decirlo así. Porque ellos establecieron que el plan de Dios, digamos, incluía la muerte de Jesucristo. Si bien es cierto, las cosas se fueron dando y se fueron produciendo en la medida que fueron que Cristo vivió en este mundo. Y las cosas el Señor dejó, porque yo les decía, otra cosa que le decía a los hermanos, ¿acaso no tenía Dios el poder para bajarlo de la cruz a través de sus ángeles? Bueno, yo hice muchas preguntas entre paréntesis esta semana, ¿no? que quizás en algún momento podamos hacerlas al compartir también con usted esta semana diferente, que entre paréntesis, ¿no? Yo quise hacerla distinta porque vi los sermones allí que teníamos y sentí que no era lo mío, ¿no? Pero bueno, cada uno lo hace a su manera. Y entonces, lo mismo pasa acá, cuando uno quiere responder la pregunta de cómo Dios le pide a un hombre que se case con una mujer adulta. Bueno, ese es el amor de Dios. Nosotros no podemos comprender el amor de Dios porque amamos de una manera distinta. Dios, ¿cierto? En eso consiste el amor de Dios, en que Él está dispuesto a amar a alguien a pesar de lo canalla que pudo haber sido el hijo pródigo, o de lo canalla que pudo haber sido, ¿cierto? Adán y Eva, ¿cierto? Que también se portaron re mal, o el mismo David. Y entonces yo terminé diciendo uno de los días, yo creo, hermanos, yo le dije así a los hermanos, yo creo, hermanos, que los matrimonios que tienen problemas conyugales no necesitan divorciarse. Y les expliqué a los hermanos, hice un análisis también, y les hablé un poco de esto que les estoy hablando ahora a ustedes, de Océano. De cómo usted estaría dispuesto a perdonar a alguien que lo engaña, ¿cierto? Que comete adulterio, que fornica con otra persona. ¿Cómo usted estaría dispuesto a recibir a esa persona? Bueno, aquí en la Biblia hay un ejemplo que nos habla de eso. Y en realidad ese ejemplo también nos habla del amor de Dios. O sea, lo que Dios ha sido capaz de hacer por nosotros. Que a veces nos abandonamos la fe, que nos portamos mal, que hacemos las cosas mal, y que Dios tiene misericordia. Pero el Señor dice allí, en el versículo 8 de 11:8, dice, ¿cómo? Yo tengo subrayado este texto, ¿no? ¿Cómo podré abandonarte, no? Entonces la conversión esperada en Israel ahora se produce en Dios, ¿cierto? Digamos, el juicio contra su esposa es anulado en el corazón divino, y hay futuro para su pueblo, que es lo que quiere decir en el fondo el Señor. Es el amor divino ilustrado en la experiencia del profeta. Cosa que nosotros como seres humanos, para poder entenderla y comprenderla, ¿cierto? Tenemos que vivirlo, solamente viviéndolo. Entonces, por eso yo le decía a los hermanos, yo creo que el divorcio no es una opción. Aunque, voy a ser honesto y sincero, hay muchas parejas que se han divorciado y son cristianos, siguen siendo cristianos todavía. Pero yo creo en los milagros, yo creo en los milagros. Y he visto muchos milagros, muchos milagros. Cómo Dios ha sanado el corazón de una mujer que un día su esposo lo engañó, o de un hombre que también su esposa lo engañó. Yo he visto eso, lo he visto en la vida real, ¿cierto? Lo he visto. Tengo un amigo que vive allí cerca de digamos, en las termas de Chillán, un hermano de la iglesia al cual yo fui pastor de ellos, y su mujer se fue al mundo y lo abandonó con sus hijos. Y ella, el Señor la rescató, y Él la perdonó, y hoy en día son un lindo matrimonio. Tuvimos la oportunidad de vivir ese proceso, ¿no? De compartirlo juntos, ¿no? Y ella está hoy en día con su esposo, y ella recuerda con tristeza, ¿no? Por ahí se anduvo sacando unas fotos desnuda también la mujer, mostrando su cuerpo y cuestiones así, pero horrible lo que vivió.
bueno, un Oseas moderno, podríamos decirlo así, un Oseas moderno. Y el hombre perdonó a su esposa porque la amaba, la volvió a recibir. Y hoy en día, ¿cierto? Son felices, están juntos, ¿no? Yo les cuento que hemos vivido experiencias bonitas en esta área. Y yo siento que todo eso tiene que ver con la gracia y la misericordia de Dios, con ninguna otra cosa más. Solo Dios puede permitir que un hombre, ¿cierto?, esté dispuesto a amar y amar hasta el final, ¿cierto? O que Dios mismo, como vemos el caso de Jesús, Jesús amó, dice, y amó hasta el fin. Bueno, yo deseo que el Señor nos bendiga. Creo que he respondido a la pregunta, ¿cierto? He tratado de ser lo más, digamos, lo más explícito posible, ¿cierto? Para poder comprender cómo Dios pudo ordenarle a alguien que se casara con una prostituta. Allí está la respuesta. El Señor te bendiga. Es mi deseo y mi oración. Amén. Agradecemos a nuestro pastor, ¿no es cierto?, que nos ha traído este mensaje que refleja el amor de Dios por nosotros, reflejado en Oseas y su esposa, la prostituta. Bien, vamos a entonar el último himno final. El número es 125, Infinito Amor de Cristo. Infinito amor de Cristo me conmueve más y más, su profundidad de altura no comprenderé jamás. Infinita es su clemencia, se complace en perdonar, su misericordia quiere mis pecados expiar. Infinita es su ternura, como puede tanto amar, su bondad siempre procura al perdido restaurar. Muy bien, vamos a orar, hermano, vamos a orar. Qué cosa más linda el himno. No sé si le gustó la letra, pero a mí me gustó, me encantó. Vamos a orar. Querido Dios, queremos agradecerte, Señor, porque tú deseas que nadie se pierda. A pesar de que muchas veces hemos abandonado la fe, o quizás más de alguno, Señor, se ha separado del camino y ha estado viviendo perdidamente, pero en tu infinito amor y en tu misericordia, Señor, tú lo has traído de vuelta. Señor, si es necesario, cerca nuestros caminos con espinos, para que nosotros, Señor, nunca abandonemos la fe. Pero también rogamos que nos dé la fuerza para vivir en un mundo complejo, difícil, donde el pecado está cobrando un nombre distinto. La gente le llama verdad. Y sabemos que ese es el engaño de Satanás. Porque a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo. Pero nosotros hemos llegado a entender que a pesar de todo lo malo que en este mundo existe, Señor, tú estás dispuesto a recibirnos una vez más y a perdonar todos nuestros pecados. Gracias por tu infinito amor. Gracias por tu grande misericordia. Gracias, Señor, porque entendemos que nosotros también podemos amar como Jesús amó a este mundo. Y queremos poner nuestra vida en tus manos. Y si alguno está ahí en la lucha, con cierta dificultad, viendo a alguien que está perdido, yo te ruego, Señor, para que tú lo traigas de vuelta. Así como lo hizo también el profeta Oseas, que trajo a su esposa de vuelta para amarla, cuidarla, protegerla. Porque era su esposa amada. Señor, nosotros también, que podamos amar a aquellos que llevan y traerlos de vuelta, que es lo importante, que es lo que tú quieres hacer, para que ninguno se pierda. Señor, rogamos tu bendición y tu compañía en el nombre de Jesús. Amén.
Bien, agradecemos nuevamente a nuestro pastor a Luis Aguilar, que nos ha dirigido, ¿no es cierto?, en la oración. También a todos los que nos han estado viendo, a todos los que estamos aquí, a nuestro hermano Fernando, que está, ¿no es cierto?, detrás del Zoom. Y también quisiera dar un saludo, ¿no es cierto?, a los que están viéndonos en Facebook. Ya nuestra hermana Ruth Carrasco, nuestra hermana Margarita Arce, nuestra hermana Sara Agüero, nuestra hermana Verónica Luarte y nuestro hermano Fernando Barrera, que están viéndonos desde Facebook. No queremos despedirnos sin antes dejar los siguientes invitaciones. ¿Ya? La primera invitación es a participar de los grupos pequeños. Hay grupo pequeño femenino. Mañana, el día viernes, perdón, a las 19 horas, hay GPS de jóvenes, JA, a las 19 horas también el día viernes. Y tenemos una invitación especial a la cual estamos todos invitados, que es a un concierto presencial. Va a estar el trío Adriel en nuestra iglesia este sábado 23, en el mismo horario del culto JA. Ya sabemos que nuestro culto de JA han comenzado a las 5:30, me imagino que ese es el mismo horario. Y también recordar a cada uno de ustedes, hermanos, que debemos respetar las medidas sanitarias, ¿no es cierto? El uso de mascarillas, andar con nuestro pase de movilidad, andar con nuestro alcohol gel y todas nuestras medidas sanitarias, ¿no es cierto? Así que esos son los avisos que quería dejarles. Podemos abrir nuestros micrófonos, nuestras camaritas para despedirnos. Bendiciones, hermanos. Buenas noches, que estén bien, nos vemos. Estén bien, descansen. Cuídense. Chao. No temas, iglesia de Dios. No llores, seca tus lágrimas, que el Señor no tardará, tan solo un poco más. Ansioso a tu encuentro retornará. El cielo y el mar se conmoverán, mostrando la gloria que Él vendrá. Y todo el dolor y todo el pesar, con su presencia acabará. Tras de la angustia los hombres verán la señal que el Hijo del Hombre anunciará. Él vendrá. Pequeña, Rey del Señor, no duermas, sigue velando, que este mundo pasará con toda su vanidad. No seas tú hallado en su maldad. Y pronto los cielos se abrirán y ángeles mil los llenará. Y todo monte se esconderá, la tierra misma temblará, lleno de gloria y brillo inmortal. Él vendrá. Y los que le han buscado, Él llamará. Él vendrá.